La historia del Palacio de Larrinaga no comienza con mármol ni con cúpulas, sino con un vacío literal, una extensión polvorienta a las afueras de Zaragoza, allí donde la ciudad todavía no era ciudad y donde los caminos terminaban antes de convertirse en calles. A principios del siglo XX, Montemolín no era un barrio, sino un borde, un terreno irregular, atravesado por senderos que se desdibujaban con el viento, con huertas dispersas, casas bajas que parecían sobrevivir más que vivir, y un silencio que solo rompían las mulas y los carros que pasaban muy de vez en cuando. Era un paisaje que parecía resistirse al futuro, un lugar donde no había edificios nobles, ni líneas de tranvía, ni vecinos que imaginasen que un día aquello formaría parte del corazón urbano de Zaragoza. En ese escenario casi deshabitado, en medio de una tierra donde la ciudad todavía no había decidido asentarse, Miguel de Larrinaga tomó una decisión que muchos consideraron extraña. ¿Por qué levantar un palacio en un lugar que no ofrecía nada? ¿Por qué escoger un punto tan alejado, tan solitario, tan poco prometedor? La lógica de la época empujaba a los burgueses hacia el centro histórico, hacia calles estrechas pero vivas, hacia avenidas donde el ruido significaba prosperidad. Sin embargo, Miguel eligió lo contrario, un fragmento de tierra sin historias, sin propósito, sin huellas previas. Eligió un espacio que, precisamente por no ser nada, podía convertirse en lo que él quisiera. Ese terreno vacío se transformó en una promesa. Para entender esa elección, hay que imaginar la mentalidad de un hombre que vivía entre Liverpool, San Sebastián y Málaga, acostumbrado a horizontes abiertos, a puertos donde las embarcaciones parecían extender el mundo más allá del mapa. El joven Larrinaga no buscaba un simple retiro, sino un lugar que funcionara como un refugio íntimo, alejado del ruido, protegido del ritmo creciente de Zaragoza, pero lo bastante cercano como para sentirse parte de su tierra. Montemolín le ofrecía esa ambigüedad perfecta, lejos y cerca, aislado pero accesible, silencioso pero todavía no abandonado. Era un lugar donde la vida podía empezar de cero, sin las presiones ni los murmullos sociales que acompañaban a las residencias del centro. Los vecinos de la zona, pocos y discretos, observaban con asombro los primeros movimientos. Antes de que el proyecto tomara forma, llegaron los topógrafos, luego los albañiles, después los primeros carros con piedra y ladrillo aragonés. La actividad contrastaba con la calma del paraje. Cada golpe de martillo resonaba más de lo habitual, como si la vastedad del terreno amplificara cada sonido. Y aunque nadie sabía exactamente qué se estaba construyendo, todos intuían que aquello no tenía precedente. No era una casa, no era una finca agrícola, no era una fábrica, era algo más grande, más elaborado, más ambicioso, algo que no encajaba con el entorno, y que precisamente por eso empezaba a dominarlo. Montemolín, que hasta entonces había sido una periferia sin identidad, comenzó a definirse alrededor de aquel esqueleto de piedra que crecía sin prisa, pero con determinación. El barrio parecía observar cómo una presencia ajena se instalaba en su terreno, como si el paisaje se viera obligado a adaptarse al visitante y no al revés. En aquellos años, cuando Zaragoza todavía expandía sus límites tímidamente, nadie podía imaginar que ese palacio, levantado en medio de lo que muchos veían como un descampado sin futuro, acabaría siendo engullido por la ciudad, integrado en su tejido y convertido en un símbolo inesperado. Miguel de Larrinaga veía algo que los demás no veían. Para él, ese aislamiento no era un inconveniente, era un lienzo.
Allí no tendría vecinos curiosos, ni ruido constante, ni miradas sobre su vida privada. Allí podía erigir un espacio que perteneciera únicamente a él y a Asunción, un lugar pensado exclusivamente para la tranquilidad y el retiro futuro que ambos soñaban. La distancia era una protección. La soledad del terreno era una forma de libertad. Construir un palacio donde no había nada era, en cierto modo, una declaración de amor a una vida que él imaginaba luminosa y madura, lejos del mundo de los negocios, las presiones familiares y las responsabilidades heredadas. Lo irónico, aunque todavía nadie lo sospechaba, es que el terreno elegido con tanto cuidado para el descanso terminaría siendo testigo de una historia completamente distinta. Ese espacio silencioso, que debía convertirse en un nido de vida compartida, acabaría transformándose en un edificio que pasaría por manos, usos y épocas muy diferentes. Y aunque entonces era imposible preverlo, aquel palacio recién nacido, en medio de un descampado, iba a convertirse en un observador inmóvil de un destino que nunca coincidió con los planes de sus primeros soñadores. La figura de Félix Navarro entró en la historia del palacio como una pieza esencial, no solo porque fuera uno de los arquitectos más reconocidos de su tiempo, sino porque supo interpretar lo que Miguel de Larrinaga no sabía expresar con palabras. Navarro era respetado por su habilidad para combinar tradición y modernidad sin caer en excesos decorativos, por su comprensión casi intuitiva de cómo debía dialogar un edificio con el lugar donde se levantaba. Cuando Larrinaga le confió la tarea de diseñar la residencia que más tarde llamaría Villa Asunción, no le estaba encargando simplemente un proyecto arquitectónico, le estaba entregando su vida futura, su idea de hogar, su intento de transformar un paisaje vacío en un refugio lleno de significado. Navarro estudió el terreno, la luz y el carácter de Montemolín antes de trazar la primera línea. No quería imponer un estilo rígido ni replicar modelos importados sin relación con el entorno. En lugar de ello, optó por un enfoque ecléctico, donde distintos lenguajes arquitectónicos se entrelazan sin contradecirse. El neorrenacimiento que se aprecia en las fachadas no aparece como un capricho estilístico, sino como una forma de dotar al palacio de una elegancia atemporal, inspirada en las casas señoriales que evocaban estabilidad, linaje y calma. A esa base clásica se le sumaron gestos decorativos más libres, propios de la sensibilidad modernista de finales del XIX, de modo que las influencias dialogan entre sí en lugar de competir. Esa mezcla milimétricamente medida generó un edificio que parece antiguo sin serlo y nuevo sin renunciar a la solemnidad de las formas tradicionales. Navarro quería que el palacio transmitiera la impresión de haber estado allí desde mucho antes de que existiera, como si formara parte natural del paisaje, aunque su presencia modificara ese mismo entorno. La arquitectura debía hablar de tranquilidad y seguridad, de un retiro pensado para durar, capaz de permanecer en pie mientras alrededor cambiaban las estaciones y la ciudad avanzaba lentamente hacia él. Sin embargo, la elección más significativa de Navarro no fue el estilo, sino los materiales. Mientras otros arquitectos recurrían a proveedores de toda España o incluso al extranjero para levantar obras monumentales, él decidió crear un palacio que fuera, en esencia, aragonés: piedra local, ladrillo cocido en la región y cerámica de talleres tradicionales se convirtieron en los pilares del proyecto. Aquella decisión, lejos de ser práctica o económica, respondía a un sentido profundo de identidad.
Navarro entendió que Miguel quería construir algo que conectara a Asunción con su tierra natal, que la rodeara de texturas y colores familiares, que convirtiera el palacio en un abrazo hacia la mujer que daba nombre a la residencia. El resultado fue un edificio que parece respirar Aragón en cada detalle. La calidez del ladrillo, la sobriedad de la piedra, la serenidad del color cerámico y la forma en que la luz se refleja en las superficies crean una atmósfera que combina sencillez y grandeza sin caer en ostentación. La estructura se eleva con presencia, pero sin arrogancia. Se integra con la tierra como si siempre hubiera estado esperando su construcción. Navarro también incorporó discretos guiños al mundo marítimo, un homenaje a la actividad naviera de la familia Larrinaga. No son símbolos grandilocuentes, sino detalles delicados, motivos ondulados, elementos que recuerdan las proas de los barcos, curvas que imitan el movimiento del agua. Así, el palacio enlaza la identidad aragonesa de Asunción con la tradición marinera de Miguel, uniendo en la arquitectura los dos mundos que definían la historia de la pareja. Y sin embargo, por más que la estética del palacio invite a la contemplación, su composición encierra una pregunta inevitable. La mezcla de estilos, la elección calculada de materiales, la insistencia en crear un edificio imponente pero sereno, todo apunta a una intención que va más allá de la simple belleza. Buscaba la familia Larrinaga dejar un legado simbólico, construir un refugio íntimo o esconder tras esa fachada armoniosa alguna emoción que no querían exponer. ¿Qué querían revelar y qué querían proteger a través de aquella arquitectura tan precisa y tan personal? La respuesta parece quedar atrapada en las paredes mismas, esperando a quien se atreva a escuchar lo que Navarro dejó grabado en piedra. Las obras del palacio comenzaron en 1901 con una energía que contrastaba radicalmente con la quietud de Montemolín. De la noche a la mañana, un terreno que apenas conocía el tránsito de un carro empezó a llenarse de hombres, andamios, montones de ladrillo y un ir y venir constante de materiales. La llegada de la primera piedra marcó un antes y un después, ese momento en el que un proyecto deja de ser una idea en el papel y se convierte en una presencia que altera el paisaje. Las familias que vivían en las casas dispersas del entorno se detenían a observar desde lejos, muchas veces con curiosidad y otras con absoluta incomprensión, preguntándose qué clase de residencia necesitaba semejante despliegue. El ritmo de construcción fue ambicioso, aunque no exento de problemas. Navarro había elegido materiales nobles, pesados y difíciles de transportar, lo que ralentizaba los trabajos y exigía un esfuerzo logístico poco habitual para una zona tan poco desarrollada. La piedra aragonesa debía llegar en grandes bloques que requerían cuadrillas especializadas para colocarlos sin fracturas. Los ladrillos cocidos en hornos regionales de gran calidad y tono cálido se apilaban durante semanas antes de ser utilizados, pues era esencial que todas las partidas mantuvieran coherencia cromática, y la cerámica decorativa, encargada a talleres artesanales, avanzaba al ritmo pausado que la tradición mandaba, completándose pieza por pieza, sin prisa, pero con una precisión casi ritual. Los retrasos eran inevitables. Algunos meses, el progreso parecía detenerse, a veces por falta de suministro, otras por inclemencias del clima. La zona, expuesta a vientos secos y fuertes, complicaba el montaje de andamios altos y obligaba a interrumpir trabajos exteriores. Sin embargo, lo que podría haber sido motivo de frustración se convertía en parte del carácter del proyecto. Navarro no tenía intención de apresurarse.
Su objetivo era crear un edificio que resistiera todas las estaciones y todos los años por venir. El palacio debía durar, no simplemente levantarse. Conforme la estructura crecía, comenzaban a ser visibles las decisiones más personales del diseño. En los ventanales aparecían discretos motivos marinos, líneas suaves que evocaban olas, relieves que recordaban los mascarones de proa y molduras que imitaban cuerdas trenzadas. Eran detalles que para un observador casual podían parecer simples adornos, pero que para quien conocía la historia de la familia, hablaban de algo más profundo: la herencia marítima de los Larrinaga, su imperio naviero y ese vínculo invisible entre el océano y un palacio construido tierra adentro. Cada nuevo relieve parecía un ancla simbólica, una forma de recordar de dónde venían sus sueños y hacia dónde querían navegar. La población local, sorprendida por la mezcla de materiales y las formas elegantes que iban surgiendo, bautizó extraoficialmente el proyecto como el Palacio del Desierto. No había forma más certera de describir lo que sus ojos contemplaban: una construcción monumental que surgía en un lugar donde nada solía surgir. Muchos vecinos se acercaban cada tarde a ver qué parte del edificio había cambiado, qué nuevo piso había tomado forma o qué detalle había sido añadido a las fachadas. El avance era tan constante como la expectación que despertaba. Con los años, el esqueleto del palacio se transformó en una estructura completa, sólida y armónica. En 1908, tras un largo camino de planificación, esfuerzo y precisión, la obra quedó finalizada. Los últimos andamios desaparecieron, las herramientas fueron retiradas y el silencio volvió a Montemolín. Pero esta vez ya no era el silencio de un descampado, sino el silencio solemne de una obra maestra recién nacida. El palacio estaba listo para recibir vida, para abrir sus puertas a la pareja para la que había sido diseñado, para convertirse en el hogar soñado que daría sentido a tantos años de dedicación. Sin embargo, cuando por fin estuvo preparado para albergar historias, nadie llegó para habitarlas. Nunca se encendieron luces en sus salones, nunca resonaron voces en sus escaleras, nunca se cubrieron de pasos los pasillos recién pulidos. El palacio esperaba, y su espera marcaría el comienzo de una historia que ningún arquitecto ni constructor había previsto. Cuando el último obrero abandonó la obra y el polvo terminó de asentarse sobre los suelos recién pulidos, el palacio parecía contener la respiración. Cada sala estaba preparada como si los propietarios fueran a cruzar el umbral en cualquier momento, como si la vida estuviera a punto de comenzar. Los ventanales aguardaban el reflejo de dos figuras paseando por los jardines. Las escaleras, tan cuidadosamente diseñadas, esperaban el eco de pasos que nunca llegaron, y los salones, silenciosos pero expectantes, parecían sostener un murmullo invisible, como si la arquitectura misma quisiera despertar. Sin embargo, esa llegada nunca se produjo. Villa Asunción, bautizada en honor a la mujer que debía habitarla, se encontró a sí misma sin la presencia a la que estaba destinada. La razón del vacío era íntima y devastadora. Asunción, Clavero, el corazón del proyecto y la musa silenciosa detrás de cada decisión arquitectónica, no pudo disfrutar del retiro que Miguel de Larrinaga había soñado para ambos. Su salud, siempre delicada, se volvió frágil con los años, y ese idilio maduro que la pareja imaginaba fue desplazado por tratamientos, desplazamientos y una vida marcada por la preocupación constante. El palacio avanzaba piedra a piedra, pero la vida de Asunción avanzaba con un ritmo mucho más incierto.
Lo que debía ser el punto culminante de su historia en común se transformó en un lugar al que nunca llegarían juntos. Miguel, pese a su optimismo inicial, comprendió que la realidad se alejaba lentamente del futuro que había imaginado. Mientras la estructura de Villa Asunción crecía en Zaragoza, él pasaba cada vez más tiempo entre Liverpool y sus otras residencias, atento a las necesidades de su esposa y a los asuntos empresariales que reclamaban su atención. Cuando finalmente la obra estuvo terminada en 1908, la pareja estaba ya atrapada en una rutina que les impedía trasladarse allí. La situación se mantuvo así durante años, y lo que debía ser un hogar se convirtió en una casa vacía, un espacio donde todo estaba dispuesto para la vida, excepto la vida misma. Con el paso del tiempo, y tras el fallecimiento de Asunción en los años posteriores, la idea de ocupar el palacio dejó de tener sentido. Para Miguel, aquel edificio ya no representaba un sueño, sino una sombra. Las paredes que algún día quisieron proteger su intimidad, ahora le recordaban lo que no pudo ser. El palacio había sido construido para celebrar su amor maduro, para albergar su retiro, para ofrecerles un lugar tranquilo donde vivir sin las presiones del negocio familiar. Pero sin ella, todo eso se desmoronó. Miguel ya no veía en aquel lugar un refugio, sino un recordatorio constante de un futuro que no llegó a existir. Montemolín, que había observado admirado la construcción del palacio, quedó desconcertado al ver que, año tras año, nadie ocupaba la residencia. Las ventanas permanecían cerradas, los jardines no recibían a nadie y las puertas no se abrían más que para tareas de mantenimiento. El barrio, acostumbrado a ver crecer edificios modestos o huertas familiares, se encontraba ahora con una joya arquitectónica sin propósito. Preguntas surgían entre los habitantes. ¿Por qué nadie vivía allí? ¿Por qué un palacio tan hermoso estaba condenado a estar en silencio? El contraste entre la monumentalidad de la construcción y su vacío interior generaba una sensación casi espectral, y así, poco a poco, el palacio pasó de ser el gigante en el descampado a convertirse en un guardián silencioso de una historia truncada. Miguel, incapaz de enfrentar la carga emocional que representaba la casa, dejó de visitarla. Su corazón estaba anclado a otros lugares, a recuerdos menos amargos. Villa Asunción, que debía ser su refugio, se transformó en un espacio al que prefería no acercarse, y cuando la guerra civil terminó, y él tomó la decisión definitiva de poner el terreno en venta, lo hizo con un desapego que revelaba cuán lejos había quedado aquella ilusión de juventud. La pregunta entonces flotaba en el aire, atravesando el silencio de las habitaciones vacías. ¿Qué destino puede tener un palacio construido para una vida que nunca comenzó? ¿Qué ocurre con una casa cuyo creador se marcha para no volver jamás? Cuando Miguel de Larrinaga decidió desprenderse del palacio, el gesto no solo cerró un ciclo emocional, sino que abrió de manera abrupta la puerta a una nueva era para aquella construcción imponente. Lo que había nacido como símbolo de retiro y cariño debía ahora adaptarse a un periodo completamente distinto: la industrialización creciente de Zaragoza. En 1942, en un contexto marcado por reconstrucciones, necesidades económicas y cambios sociales profundos, la empresa Giesa adquirió el terreno y el edificio sin prestarle demasiada atención a su valor sentimental o arquitectónico. Para una compañía dedicada a la fabricación de ascensores, el palacio no era un hogar ni un símbolo, era un activo, una pieza más dentro de un engranaje empresarial. La llegada de Giesa
transformó la esencia del lugar de una forma que pocos podrían haber imaginado una década antes. El jardín, que había sido concebido como un espacio de reposo y belleza, fue rediseñado para albergar construcciones funcionales. Allí donde Navarro había soñado con senderos, árboles y perspectivas armoniosas, comenzaron a levantarse naves industriales, estructuras prácticas, rectangulares y ajenas al lenguaje arquitectónico del palacio. El contraste era tan brusco que parecía que dos mundos distintos hubieran sido forzados a coexistir dentro de la misma parcela. El corazón del palacio, sus amplias salas y estancias luminosas, fue adaptado para un propósito completamente contrario al que habían imaginado los Larrinaga. En lugar de acoger conversaciones íntimas, música o reuniones familiares, las habitaciones se llenaron de escritorios, teléfonos, máquinas de escribir y archivadores metálicos. Los suelos que antes esperaban pasos tranquilos comenzaron a sentir el ritmo irregular de empleados que entraban y salían cada día. Las molduras decorativas, que habían sido creadas para embellecer, quedaron parcialmente ocultas bajo cables, aparatos y mobiliario de oficina. Las paredes que habían sido pensadas para colgar cuadros se convirtieron en soportes para gráficos, calendarios y documentos administrativos. La voz del edificio cambió por completo. Ya no era un lugar de silencio solemne, sino un espacio donde predominaba la actividad laboral, el zumbido de conversaciones prácticas y el ruido constante de máquinas productivas provenientes de los talleres instalados a pocos metros. La identidad del palacio se diluía en un entorno que no lo necesitaba como obra arquitectónica, sino como inmueble utilitario. Las habitaciones perdieron su aura íntima. Las escaleras dejaron de ser elegantes para convertirse en simples conexiones entre plantas donde se resolvían problemas técnicos. El exterior, antes imponente y aislado, quedó encajonado entre naves industriales que lo superaban en ruido, movimiento y uso. Paradójicamente, la grandiosidad del edificio jugó en su contra. Era demasiado amplio para ser vivienda, demasiado ornamentado para ser fábrica y demasiado singular para ser completamente funcional como oficina. Aunque Giza lo utilizó con diligencia, nunca llegó a sentirlo como parte natural de su identidad corporativa. Para la empresa, el edificio era un espacio aprovechado por necesidad, no por convicción, y en cuanto se estabilizaron las operaciones, la lógica empresarial, implacable y pragmática, comenzó a actuar. Las oficinas del palacio, aunque útiles, no respondían a los criterios de eficiencia requeridos por una industria en expansión. Las salas eran demasiado grandes, las distribuciones poco prácticas y la estructura demasiado rígida para adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas. Mientras tanto, las naves adyacentes ofrecían una flexibilidad que el palacio jamás podría igualar. El edificio, que una vez había sido la joya de una pareja enamorada, se convertía ahora en una especie de pieza incómoda dentro del engranaje productivo. Poco a poco, Giza dejó de ver en él una ventaja y empezó a verlo como un espacio secundario, prescindible en cuanto apareciera una alternativa más moderna y barata. Tras unos años de uso, la empresa lo puso nuevamente en venta, como si el palacio regresara a su primer estado de espera, suspendido entre pasado y futuro. Era evidente que la construcción no encontraba su lugar en una era dominada por la eficiencia y la funcionalidad. Y así, después de haber sido hogar soñado, casa vacía y sede industrial, el palacio volvía a quedar expuesto a una pregunta que parecía perseguirlo desde su origen.
¿Qué hacer con un edificio demasiado bello para la lógica empresarial y demasiado grande para la vida cotidiana? Una vez más, la respuesta sería entregarlo a nuevos propietarios que intentarían darle otro sentido. Pero antes de llegar a ellos, el palacio debía atravesar otro capítulo inesperado. Cuando los hermanos marianistas adquirieron el palacio, lo hicieron con una visión completamente diferente a la de Giesa. Para ellos, aquel edificio no era una carga industrial ni un activo difícil de encajar. Era una oportunidad para crear un espacio educativo con una dignidad que pocas escuelas podían permitirse. Así comenzó la transformación más sorprendente del palacio, aquella en la que sus salones, pensados para recibir a invitados ilustres, se convirtieron en aulas donde resonaban risas, pasos rápidos y voces infantiles que devolvieron vida a las habitaciones silenciosas. Los marianistas adaptaron el edificio con creatividad y pragmatismo. En las antiguas estancias principales, donde alguna vez se imaginaron reuniones elegantes y conversaciones delicadas, se alinearon hileras de pupitres de madera. Las molduras del techo, antes meramente decorativas, se convirtieron en un techo que protegía a niños recitando lecciones de historia, matemáticas o literatura. Los salones más amplios, concebidos para recibir a varios invitados distinguidos, se transformaron en espacios comunes donde los alumnos realizaban actividades grupales, encuentros escolares o pequeñas representaciones teatrales. Lo que en otro tiempo había sido pensado para la intimidad adulta, ahora se llenaba de una vitalidad infantil que cambiaba para siempre la atmósfera del lugar. Los pasillos, diseñados originalmente para paseos tranquilos y silenciosos, adquirieron una energía distinta. Ya no eran rutas solemnes de una casa señorial, sino corredores por los que corrían niños al salir al recreo, llevando cuadernos, libros o pelotas, mientras su eco vibraba entre las paredes altas. Las escaleras, que en algún momento debieron haber bajado vestidos largos o trajes elegantes, veían ahora subir y bajar a estudiantes apresurados, a veces charlando animadamente, otras intentando llegar a tiempo a la siguiente clase. Bajo sus barandillas ornamentadas, el palacio encontraba un nuevo pulso, completamente distinto al que había imaginado Navarro, pero igual de llenos de vida. Los jardines, que habían perdido su esplendor durante el periodo industrial, recuperaron parte de su función social. Los marianistas los utilizaron como patios, espacios de recreo donde los alumnos jugaban, descansaban o se reunían bajo la sombra de los árboles que aún sobrevivían. Algunas zonas se adaptaron para actividades deportivas, mientras que otras se reservaron para momentos tranquilos, donde el palacio podía observar la interacción infantil con la serenidad que siempre lo había acompañado. Por primera vez en décadas, el edificio no solo estaba lleno de movimiento, sino también de propósito. Sin embargo, con el tiempo, surgieron las dificultades inherentes a mantener un edificio de tal magnitud. Aunque los marianistas aportaron cariño y constancia, la estructura exigía una atención constante, reparación de techos, mantenimiento de fachadas, calefacción adecuada para salas amplias, gestión de materiales delicados que habían sido creados para una residencia privada, no para el ajetreo diario de cientos de estudiantes. Cada invierno, las facturas de calefacción se elevaban a niveles imposibles. Cada año, las paredes requerían cuidados que encarecían el funcionamiento de la institución. El palacio, por muy noble que fuera, no estaba diseñado para ser una escuela moderna. Los espacios eran hermosos,
pero poco prácticos. Las ventanas altas dejaban entrar luz, pero también frío. Los salones majestuosos costaban más en mantenimiento que en beneficio pedagógico. Los marianistas comenzaron a sentir que la belleza del edificio era una carga más que un recurso. Además, la ciudad seguía creciendo y otras instalaciones más eficientes empezaban a surgir en zonas más accesibles para las familias. Así, con el paso de las décadas, el palacio volvió a encontrarse ante una encrucijada conocida. Su grandeza superaba las posibilidades de quienes lo habitaban. Lo que alguna vez fue un hogar proyectado para 2 personas y después una oficina industrial improvisada, se enfrentaba ahora a las limitaciones de un edificio que, pese a su encanto, era demasiado costoso para seguir funcionando como centro educativo. Y, una vez más, el Palacio de Larrinaga se preparaba para enfrentarse a su destino favorito, el cambio, porque la pregunta volvía a aparecer inevitablemente. ¿Quién podría hacerse cargo de un edificio tan hermoso como exigente? Cuando los marianistas finalmente abandonaron el edificio, el palacio quedó suspendido en una especie de pausa infinita, como si el tiempo dejara de avanzar dentro de sus muros. Lo que antes había sido un espacio lleno de voces infantiles y actividad cotidiana, se convirtió de un día para otro en un lugar donde solo persistía el eco de lo que había sido. Nadie cruzaba ya los pasillos, nadie abría las ventanas, nadie recorría los jardines. El palacio, por primera vez desde su construcción, se encontró completamente solo. Las ventanas, que durante décadas habían dejado entrar la luz para iluminar pupitres y pizarras, comenzaron a cubrirse de un polvo suave, casi grisáceo, que atenúa el brillo del vidrio. Desde fuera, el edificio parecía observar el mundo a través de un velo opaco, como si el propio polvo fuera una señal de que algo se había detenido. El aire dentro de las salas, antes renovado por el ir y venir de alumnos, se volvió denso, estático. Las partículas se acumulaban en los rincones, como si buscaran ocupar el espacio que alguna vez llenó el movimiento humano. Las paredes empezaron a mostrar la fatiga del abandono. Algunas zonas, especialmente aquellas más expuestas a la humedad o a los cambios de temperatura, comenzaron a oscurecerse lentamente. La pintura, que ya había soportado décadas de uso y transformaciones, empezó a desprenderse en láminas pequeñas, revelando capas antiguas que recordaban los distintos momentos del edificio, su pasado doméstico soñado, su etapa industrial, su periodo escolar. Cada fragmento caído parecía ser un testigo silencioso de las historias acumuladas entre los muros. El jardín, convertido en patio y lugar de recreo durante el periodo escolar, regresó a un estado más salvaje. La hierba, que antes era cortada con regularidad, empezó a crecer sin control, cubriendo senderos que ya casi nadie recordaba. Los arbustos, liberados de la poda constante, se extendieron sin orden. Las plantas trepadoras encontraron resquicios entre la piedra y comenzaron a avanzar hacia la fachada, abrazando el edificio con una mezcla de belleza y deterioro. A lo lejos, las ramas golpeaban suavemente contra los ventanales cuando el viento soplaba, como si quisieran recordar que el tiempo seguía su curso, aunque el palacio pareciera no notarlo. En los días nublados, el edificio adoptaba un aspecto casi melancólico. Las sombras se extendían lentamente por las escaleras, por los pasillos y por las salas vacías, como si cada rincón conservara un fragmento de la vida pasada, congelado en el aire. Nada se movía, excepto el polvo cuando algún rayo de luz lograba atravesar las cortinas cerradas desde hacía años.
El silencio dominaba el ambiente, un silencio tan profundo que hacía parecer que el edificio contenía la respiración, esperando algo que no terminaba de llegar. Las puertas permanecían cerradas, algunas de ellas hinchadas por la humedad, otras un poco torcidas por el paso del tiempo. Los muebles que habían sobrevivido al periodo escolar seguían allí, colocados como si alguien fuera a regresar para moverlos o limpiarlos, pero nadie venía. Las baldosas antiguas, desgastadas por las pisadas de generaciones, resonaban ahora solo bajo el peso ocasional del viento que se colaba por alguna rendija. Y mientras tanto, el barrio alrededor comenzaba a transformarse. La ciudad, que décadas atrás parecía distante, avanzaba poco a poco hacia el palacio. Calles nuevas, edificios recientes, tráfico creciente. Y en medio de todo, aquella estructura imponente que había quedado detenida en un tiempo que ya no pertenecía a nadie. El contraste era casi poético. El mundo avanzaba sin él, mientras el palacio seguía ahí, envejeciendo en su propia quietud. Este periodo de abandono tenía algo inquietante, pero también algo profundamente humano. Parecía que el palacio estaba esperando, como si supiera que su historia todavía no había terminado. Sus muros, pese a la humedad y el desgaste, seguían en pie, fuertes, desafiando el paso del tiempo con una mezcla de nobleza y resistencia. Y así, entre ventanas opacas, paredes ajadas y jardines indomables, el palacio de Larrinaga aguardaba en silencio. No sabía cuándo ni quién llegaría, pero todo en él parecía indicar que esperaba un movimiento inesperado, una nueva mano dispuesta a devolverle sentido. Porque incluso los edificios, cuando llevan tanto pasado sobre sí, parecen intuir la llegada de un Salvador antes de que éste aparezca. En 1993, cuando Ibercaja decidió adquirir el Palacio de Larrinaga, pocos podían imaginar que aquella operación bancaria acabaría convirtiéndose en uno de los rescates patrimoniales más importantes de Zaragoza. Para entonces, el edificio no era más que una sombra noble de lo que había sido. Conservaba su porte, sí, mantenía su estructura, también, pero estaba desgastado, apagado, envuelto en un silencio que lo había ido desdibujando lentamente. Sin embargo, precisamente esa mezcla de grandeza olvidada y potencial dormido fue lo que llamó la atención del banco. Ibercaja buscaba un espacio que pudiera servir como centro documental, un lugar capaz de custodiar miles de registros, archivos y colecciones históricas. El reto no era solo encontrar metros cuadrados, sino encontrar un edificio con alma, capaz de sostener el peso del conocimiento sin que éste resultara frío o mecánico. Querían un lugar donde el pasado pudiera conservarse con dignidad, y cuando la entidad volvió su mirada hacia Montemolín y vio el palacio medio devorado por la vegetación, comprendió que había algo especial detrás de ese abandono, algo que merecía ser recuperado. La compra fue un gesto audaz. No solo implicaba adquirir un edificio monumental, sino comprometerse con una restauración que muchos consideraban demasiado arriesgada y demasiado costosa. Pero Ibercaja tenía una motivación clara. Entendía que aquel palacio, aunque olvidado, era parte del alma arquitectónica de Zaragoza. Era una obra singular, distinta a todo lo demás en la zona, un testimonio silencioso de un sueño que nunca se cumplió y de una ciudad que había crecido rodeándolo. Devolverle la vida no era solo una inversión material, sino un acto cultural. Una vez dentro del edificio, comenzaron las primeras exploraciones técnicas, y entre muros agrietados, salas frías y ventanales, cubiertos de polvo, empezaron a aparecer restos de su historia.
En antiguas dependencias se encontraron documentos dispersos de la época escolar, pequeños cuadernos olvidados entre muebles viejos y libros deteriorados por la humedad. En rincones inesperados aparecieron fragmentos de correspondencia que hablaba, indirectamente, de los usos del edificio durante las décadas anteriores. Incluso surgieron restos mínimos, pero reveladores, del paso de Giesa, como etiquetas de materiales técnicos o pequeñas anotaciones administrativas. Nada era espectacular, pero cada hallazgo aportaba una pieza más al puzzle de lo que había sido la vida del palacio en sus distintas etapas. Pero lo más sorprendente no eran los objetos, sino las huellas arquitectónicas que habían sobrevivido casi intactas. Bajo capas de pintura escolar, aparecieron colores y texturas originales del proyecto de Navarro. Tras desmontar tabiques improvisados, se encontraron arcos y proporciones que habían sido ocultados. En lo alto de algunas salas emergieron fragmentos de decoraciones marinas que hablaban de la identidad de los Larrinaga. Era como si el edificio, al sentirse observado de nuevo, comenzara a desvelar su memoria pieza a pieza. Aquello convenció a Ibercaja de que la restauración no solo era posible, sino imprescindible. El palacio no estaba perdido, estaba dormido. Y como sucede con los escenarios construidos con materiales nobles, su estructura había resistido mejor de lo que nadie esperaba. La entidad tomó entonces la decisión definitiva: emprender una restauración integral que devolviera al edificio su dignidad original, adaptándolo al mismo tiempo a su nueva función como centro de fondos documentales. Lo que se preparaba no era una simple obra técnica, sino un renacimiento. La intervención requeriría artesanos especializados, estudios detallados de la arquitectura original y un plan que combinara respeto histórico con funcionalidad contemporánea. El palacio, que durante décadas había permanecido en silencio, estaba a punto de recuperar su voz, porque si algo estaba claro para Ibercaja desde el primer momento, era que aquel edificio no podía quedarse en ruinas. Había sobrevivido demasiado, había resistido demasiadas metamorfosis como para permitir que la ciudad lo perdiera. Así comenzó el camino hacia la gran restauración, el paso más decisivo para que el Palacio de Larrinaga volviera a ser lo que siempre quiso ser: un lugar vivo, útil y profundamente arraigado en la memoria de Zaragoza. La restauración, iniciada por Ibercaja en los años 90, fue, desde el primer día, una carrera contra el tiempo. El palacio llevaba demasiados años expuesto a la humedad, al polvo y al desgaste silencioso de la soledad, y aunque su estructura resistía con dignidad gracias a la calidad de los materiales originales, cada rincón exigía atención urgente. Los primeros equipos en entrar fueron ingenieros estructurales y arquitectos especializados en patrimonio. Su diagnóstico inicial fue claro: el edificio podía salvarse, pero solo si se actuaba con precisión quirúrgica y si se respetaba la esencia concebida por Félix Navarro. Era necesario devolverle la forma, la identidad y, más difícil aún, el espíritu. Las primeras intervenciones se centraron en las cubiertas y en los sistemas que aseguraban la estanqueidad del edificio. Durante años, el agua había penetrado por pequeñas fisuras, debilitando vigas, levantando yesos y dejando manchas oscuras que revelaban cómo el tiempo se había infiltrado sin permiso. Restablecer el equilibrio requirió reforzar estructuras internas sin alterar los volúmenes, una tarea compleja que obligó a combinar técnicas tradicionales con refuerzos contemporáneos. Los ingenieros trabajaban como cirujanos, abriendo y cerrando espacios con extremo cuidado
conscientes de que cada fragmento del edificio contenía parte de la historia que debía preservarse. Mientras tanto, los arquitectos se enfrentaban al reto más visible y delicado: recuperar las fachadas. La piedra aragonesa había resistido bien, pero necesitaba una limpieza profunda que eliminara polvo, moho y partículas acumuladas durante décadas sin dañar su textura original. La intervención reveló matices de color que habían quedado ocultos bajo capas de suciedad y devolvió a la fachada ese tono cálido y sobrio que había elegido Navarro para anclar el palacio al paisaje. Cada bloque recuperaba su presencia lentamente, como si la piedra despertara después de un largo letargo. La cerámica, sin embargo, fue la parte más complicada del proceso. Muchas piezas estaban fracturadas, otras se habían despegado y algunas habían desaparecido. Los talleres tradicionales que habían producido la cerámica original ya no existían, lo que obligó a Ibercaja a buscar artesanos capaces de reproducir técnicas antiguas con la máxima fidelidad. El desafío no solo era técnico, sino cultural. Debían recrear un lenguaje que combinaba tradición aragonesa con detalles simbólicos vinculados a la vida marítima de los Larrinaga. El proceso fue lento, a veces frustrante, pero también revelador. Cada nueva pieza colocada era una victoria, un recordatorio de que el palacio recuperaba su identidad fragmento a fragmento. La restauración interior reveló hallazgos aún más sorprendentes. Bajo capas de pintura escolar aparecieron colores originales, tonos discretos, elegantes, elegidos para aportar serenidad a las estancias. Las molduras revivieron tras una minuciosa limpieza, mostrando detalles que habían permanecido ocultos durante décadas. Y lo más emocionante para los restauradores fue el reencuentro con la iconografía marítima que Navarro había incluido como homenaje a la trayectoria naviera de la familia Larrinaga. Motivos ondulados, formas inspiradas en proas, líneas que imitaban cuerdas trenzadas. Todo reaparecía al retirar modificaciones posteriores. Era como si el palacio, al verse cuidado nuevamente, recuperara el valor de contar su historia. Sin embargo, no todo pudo salvarse. Algunas zonas habían sufrido daños irreversibles. Partes de la decoración original se habían perdido para siempre, especialmente en estancias donde la humedad había avanzado sin control. Hubo suelos que debieron ser reemplazados, ventanas que ya no podían recuperarse y elementos decorativos que solo pudieron reconstruirse parcialmente. Cada renuncia dolía, pero los restauradores asumieron que la labor no consistía en crear una réplica perfecta del pasado, sino en preservar y revitalizar todo aquello que aún pertenecía al alma del edificio. Pese a las pérdidas, el proceso avanzó con una precisión admirable. Cada sala restaurada parecía recuperar no solo su forma original, sino parte de la emoción que había quedado atrapada en sus paredes desde principios del siglo XX. El palacio volvió a respirar luz, equilibrio y dignidad. Lentamente, comenzó a parecerse al edificio que Navarro había imaginado para una vida que nunca llegó a habitarlo. Y sin embargo, esa paradoja le daba un nuevo significado. No restauraban solo una arquitectura, sino una memoria frágil, compleja, que por fin volvía a encontrar un lugar donde descansar. Así, entre andamios, pinceles, herramientas de albañilería y decisiones difíciles, el Palacio de Larrinaga se acercaba a su renacimiento. La gran restauración estaba devolviéndole identidad, belleza y propósito. Pero lo más importante aún estaba por llegar: su nueva vida, que lo convertiría en algo más que un edificio recuperado.
lo convertiría en un guardián de historias. Cuando las obras de restauración llegaron a su fin, Ibercaja tomó la decisión que marcaría el nuevo destino del Palacio de Larrinaga: convertirlo en un centro documental. Era una elección que parecía escrita desde mucho antes, como si el edificio hubiera estado esperando precisamente ese tipo de vida, más serena y reflexiva que cualquiera de sus usos anteriores. Después de haber sido hogar proyectado, oficina improvisada y escuela turbulenta, el palacio volvía a llenarse de actividad, pero esta vez una actividad silenciosa, casi meditativa, donde el conocimiento sustituía el bullicio y la memoria se convertía en la verdadera protagonista. Las antiguas salas, que habían conocido tantas transformaciones, se adaptaron para albergar estanterías repletas de catálogos, archivos, libros especializados y colecciones que narraban distintos fragmentos de la historia de la región. Donde antes se situaban grandes alfombras y mobiliario señorial, surgieron mesas de consulta, archivadores y espacios de lectura cuidadosamente iluminados. La luz que entraba por los ventanales, limpios y recuperados, tras décadas de abandono, caía ahora sobre documentos que abarcaban desde registros financieros hasta manuscritos de relevancia cultural, convirtiendo cada estancia en un pequeño santuario del saber. Las habitaciones, que en su día debían haber sido dormitorios privados, se transformaron en depósitos organizados con precisión. Estanterías metálicas, diseñadas para proteger los fondos de la humedad y los cambios de temperatura, se extendían hasta donde alcanzaba la vista, mientras los archivistas clasificaban sin descanso miles de referencias. El sonido predominante ya no era el eco de pasos infantiles, ni el zumbido de oficinas industriales, sino el suave desplazamiento de carpetas, el crujir de páginas que volvían a abrirse tras años de silencio y el susurro de conversaciones entre investigadores y bibliotecarios. La presencia humana volvió sin imponerse. Cada lector, cada historiador, cada empleado que cruzaba una sala parecía moverse con respeto, casi como si comprendiera que estaba entrando en un edificio que había sobrevivido a demasiadas vidas y que ahora se dedicaba, por fin, a preservar todas ellas. El ambiente tenía algo solemne, no por imposición, sino porque la arquitectura misma parecía invitar al recogimiento. El palacio, que una vez había sido símbolo de intimidad soñada, ahora se convertía en un guardián público de la memoria colectiva. La estructura misma del edificio acompañaba a esta función. Los techos altos aportaban una acústica serena. Las ventanas amplias iluminaban naturalmente los espacios sin agredir. La solidez de las paredes transmitía una sensación de permanencia ideal para el trabajo archivístico. Cada sala parecía recordar su pasado, pero lo hacía sin nostalgia, como si aceptara con dignidad su nuevo propósito. El edificio ya no esperaba habitantes, ni fiestas, ni actividad frenética. Ahora custodiaba conocimiento, y cuando uno camina por sus pasillos silenciosos, no puede evitar sentir la presencia de historias ocultas, no solo en los documentos que reposan sobre las estanterías, sino en los propios muros. ¿Qué secretos quedaron atrapados entre capas de pintura? ¿Qué conversaciones se perdieron para siempre en los años en los que el palacio estuvo vacío? ¿Qué fragmentos de vida se esconden detrás de cada restauración, de cada tabique retirado, de cada símbolo recuperado? El Palacio de Larrinaga se convirtió en archivo, sí, pero también en enigma. Un enigma cuidadosamente ordenado en carpetas y cajas, pero igualmente presente en sus detalles arquitectónicos, en sus volúmenes, en su historia accidentada. Ahora,
Las preguntas ya no se centraban en quién debía vivir allí, sino en qué verdades, recuerdos y huellas quedaban guardadas entre sus documentos y sus paredes, porque un archivo no solo conserva papeles, conserva silencios, y el palacio, después de tantas décadas de transformación, parecía estar dispuesto a compartirlos, aunque nunca del todo. La historia de los Larrinaga está escrita en los documentos que custodia el palacio, sí, pero antes de llegar a los archivos, ya estaba grabada en su arquitectura. El edificio es, en esencia, una biografía tallada en piedra, ladrillo y cerámica. Quien recorre sus salas con atención descubre que no se trata solo de un proyecto diseñado para alojar una vida, sino de la materialización de una memoria familiar que buscaba perpetuarse más allá del tiempo. Cada detalle, cada relieve y cada motivo decorativo habla de una saga marcada por el mar, por los viajes y por un legado que Miguel quiso anclar en tierra firme para honrar a quienes lo precedieron. La cerámica marina, que adorna ciertos rincones del palacio, no está ahí como adornos caprichosos. Representa la historia de una familia que construyó su fortuna navegando entre puertos, rutas comerciales y océanos inestables. Las ondas estilizadas evocan el movimiento del agua. Las formas inspiradas en proas sugieren avance, destino y esfuerzo, y los relieves que imitan cuerdas trenzadas recuerdan los barcos que transportaban mercancías, sueños y responsabilidades de generación en generación. Esos motivos son un homenaje silencioso a Ramón de Larrinaga, al clan naviero y a todo un linaje que encontró su identidad en la navegación. A través de ellos, el palacio mantiene viva la esencia de una familia que creció gracias a la constancia y al riesgo, siempre ligada al carácter imprevisible del mar. Entre las paredes, también se perciben referencias al viaje constante que definió la vida de los Larrinaga. Las líneas curvas de los ventanales, los arcos suaves y ciertos elementos de la estructura sugieren movimiento, como si el propio edificio imitara el vaivén de un barco que avanza entre corrientes. La distribución de algunos espacios reproduce de manera sutil la organización de las grandes casas armadoras, áreas más íntimas que evocan camarotes privados, zonas centrales amplias que recuerdan los salones, donde se discutían rutas y contratos, y detalles que imitan el rigor geométrico con el que se planificaba cada travesía. El palacio, de alguna manera, se convirtió en un mapa simbólico de los desplazamientos que habían marcado tanto la vida de Miguel como la de su familia. En algunos puntos discretos del edificio, recuperados durante la restauración, surgieron incluso pequeñas marcas comerciales vinculadas a la compañía naviera familiar, emblemas modestos, pero cargados de significado, iniciales trabajadas en metal, representaciones de anclas, elementos que parecían insignias y que, en su día, señalaban el orgullo de una familia que había logrado prosperar desde el País Vasco hasta Liverpool. Estos signos, ocultos durante décadas bajo capas posteriores de pintura y transformaciones internas, reaparecieron como fragmentos arqueológicos que hablaban de una identidad construida con esfuerzo y visión. El palacio, en su conjunto, parece contar la historia de un viaje que culmina en tierra firme. Los Larrinaga, que vivieron entre puertos, encontraron en Zaragoza un punto estable donde imprimir su legado. Y en ese intento de arraigar su identidad, la casa adquirió una dimensión profundamente emocional. No fue diseñada solo para habitarla, sino para contener la esencia de una pareja, de un linaje y de un sueño compartido. Sin embargo, esa misma narrativa convierte al edificio en un testigo de un destino doloroso.
Lo que debía ser un refugio para Miguel y Asunción se transformó en un monumento silencioso a un futuro que nunca ocurrió. Las paredes que celebraban el amor maduro y la unión de dos mundos, el marino y el aragonés, terminaron alojando un vacío que no estaba en los planos originales. Los detalles que homenajeaban la vida acabaron acompañando la ausencia, y la arquitectura, que había sido pensada para acoger risas, conversaciones y descanso, se convirtió en guardiana de un recuerdo que no tuvo continuidad. Así, el Palacio de Larrinaga quedó marcado por una dualidad inevitable. Es, al mismo tiempo, una celebración de la saga familiar y un mausoleo emocional, una obra creada para la plenitud que terminó siendo refugio de una memoria interrumpida. En sus muros se conserva la huella de un amor que nunca llegó a disfrutarlo, de una familia que quiso dejar testimonio de su historia y de un arquitecto que, sin saberlo, construyó la casa perfecta para un recuerdo que solo podía sobrevivir en piedra. La resistencia del Palacio de Larrinaga no fue un accidente ni un gesto romántico del destino, fue el resultado directo de cómo fue construido. Félix Navarro, obsesionado con la calidad y con la permanencia, eligió cada material pensando en la durabilidad más que en la ostentación. Esa decisión, que en su momento parecía simplemente un signo de excelencia arquitectónica, terminó convirtiéndose en la razón principal por la que el palacio llegó vivo al final del siglo XX, incluso después de abandono, humedad, usos desacertados y décadas sin cuidados. El edificio sobrevivió porque fue creado para hacerlo, casi como si Navarro hubiera previsto que necesitaría defenderse del tiempo más que de los elementos. La piedra aragonesa que constituye su base y parte de su fachada es extraordinariamente resistente. No es una piedra blanda ni porosa, sino un material compacto, estable y capaz de soportar ciclos constantes de calor, frío y humedad, sin fracturarse con facilidad. Cada bloque fue colocado con precisión milimétrica, asegurando un encaje sólido que mantiene la estructura unida, incluso cuando otras partes del edificio se ven comprometidas. Esa base pétrea actúa como una columna vertebral que sostiene el peso de todo el conjunto y lo protege frente a movimientos inevitables del terreno y a los efectos del paso del tiempo. A ello se suma la singularidad de la fábrica de ladrillo utilizada, una obra maestra de artesanía regional. Los ladrillos cocidos en la tradición aragonesa poseen una dureza peculiar, pero su verdadero secreto reside en la forma de unirlos. Navarro empleó técnicas de aparejo que reforzaban la estabilidad del conjunto, creando muros capaces de soportar cargas y tensiones superiores a las habituales en la arquitectura residencial de la época. Los ladrillos no solo cumplen su función estructural, sino que funcionan como dientes de una maquinaria perfectamente engranada. Incluso décadas después, cuando la humedad había dañado revocos y pinturas, la base de ladrillo seguía intacta, firme, resistiendo como si se negara a ceder. La estructura interna del palacio es igualmente reveladora. Vigas gruesas y cuidadosamente calculadas, un sistema de distribución del peso que evita puntos débiles y una planificación espacial diseñada para que la casa respirara sin sufrir tensiones exageradas. La combinación de piedra, ladrillo y madera noble crea un equilibrio que, lejos de ser casual, obedece a una lógica arquitectónica precisa. El resultado es un edificio que, aun sin mantenimiento adecuado, conserva su forma como un organismo que se aferra instintivamente a la vida. Esta solidez casi exagerada tuvo consecuencias inesperadas.
Cuando Giesa quiso adaptar ciertas áreas para el uso industrial, descubrió que modificar el edificio era tan costoso y complejo que resultaba más sencillo construir naves nuevas en los terrenos adyacentes que intentar alterar la estructura original. Más tarde, cuando los marianistas ocuparon el palacio, también comprobaron que las paredes robustas y la disposición interna hacían difícil cualquier intervención profunda. El edificio, en cierto modo, imponía respeto. No podía desmontarse ni transformarse sin desafiar la coherencia del conjunto, y derribarlo hubiera sido un acto tan escandaloso que ninguna institución se habría atrevido a considerarlo seriamente. El Palacio de Larrinaga era, sencillamente, demasiado bueno para caer, demasiado sólido para hundirse, demasiado noble para que alguien decidiera destruirlo sin provocar un rechazo social inmediato. En una ciudad que ya había perdido otras joyas arquitectónicas del pasado, demoler un edificio tan emblemático habría supuesto una herida irreparable. Su fortaleza no solo era física, sino simbólica. Representaba la tenacidad de un proyecto que, aunque nunca cumplió su propósito inicial, permanecía como un recordatorio de un pasado que debía ser protegido. Y sin embargo, la resistencia estructural no garantiza la permanencia en la memoria. Los edificios pueden sobrevivir al viento, al agua y al abandono, pero también pueden desvanecerse en la conciencia colectiva si nadie se encarga de recordar su historia. El palacio, aunque fuerte, estuvo a punto de caer en el olvido, porque lo que es difícil destruir físicamente puede borrarse con algo mucho más sencillo: la indiferencia. La pregunta que surgía entonces era inevitable: ¿puede un edificio sobrevivir para siempre si nadie lo mira, si nadie lo recuerda, si la ciudad que lo rodea deja de reconocerlo? Cuando el Palacio de Larrinaga fue construido, Montemolín era un borde remoto, un territorio casi vacío, donde la ciudad parecía detenerse antes de tiempo. El palacio, erguido en medio de ese paisaje áspero y silencioso, era una anomalía, una obra monumental plantada donde nadie esperaba encontrar más que tierra, huertas dispersas y caminos polvorientos. Con el paso de las décadas, sin embargo, Zaragoza comenzó a expandirse, lenta primero, acelerada después, siguiendo la lógica de una ciudad que crece hacia donde encuentra espacio, necesidades y nuevas dinámicas sociales. Lo que antaño era periferia empezó a densificarse. Las calles aparecieron donde antes había senderos, y los barrios se unieron hasta formar un tejido urbano continuo. El cambio fue gradual, pero imparable. Edificios residenciales ocuparon antiguos terrenos agrícolas. Los comercios se multiplicaron. Las carreteras se convirtieron en avenidas y el transporte público llegó a zonas que antes parecían demasiado alejadas. La ciudad avanzaba sin mirar atrás, como un organismo en expansión que busca armonizar su crecimiento con cada nuevo barrio incorporado. Y en ese proceso, el palacio dejó de ser el gigante en el descampado para convertirse, casi sin que nadie lo notara, en una pieza más del entramado urbano. Las calles que antes terminaban en su fachada, ahora lo rodeaban por ambos lados. Edificios modernos se levantaron cerca, estrechando la distancia que los separaba de la vida cotidiana. Donde antes había silencio, ahora había tráfico. Donde antes solo se escuchaba el viento, ahora se oían conversaciones, motores, pasos, autobuses. El palacio, que en sus inicios había dominado el paisaje, pasó a compartir espacio con nuevas construcciones que reducían su presencia visual. Lo que antes lo aislaba ahora lo abrazaba, convirtiéndolo en un elemento integrado en el ritmo urbano.
Este nuevo contexto cambió por completo la percepción del edificio. Su soledad original, aquella que lo dotaba de misterio y magnificencia, desapareció. En lugar de un palacio aislado, se convirtió en un vecino más, un volumen elegante pero discreto dentro de una zona llena de vida. El contraste entre su arquitectura histórica y los bloques posteriores lo hacía destacar, pero no con la misma fuerza simbólica de antaño. Era visible, sí, pero su visibilidad había perdido el aura ceremonial que lo definió durante tanto tiempo. La paradoja era evidente. El palacio estaba más accesible que nunca, rodeado de carreteras, viviendas y actividad. Sin embargo, su historia seguía siendo casi desconocida para la mayoría de quienes pasaban frente a él. Los transeúntes podían verlo desde la acera, contemplar su fachada neorrenacentista, intuir su antigüedad, pero muy pocos sabían quién lo mandó construir, para qué fue pensado o cómo había sobrevivido a tantas etapas distintas. Era un edificio llamativo, pero silencioso, imponente, pero ignorado. Zaragoza lo había alcanzado, rodeado y absorbido, pero no había recuperado su relato. Para muchos ciudadanos, el Palacio de Larrinaga se convirtió en un decorado urbano más, un elemento histórico sin contexto. Algunos lo veían como un edificio bonito, otros como un recuerdo disperso, unos cuantos como un misterio sin resolver. Su identidad original, la historia de amor que dio inicio al proyecto, la saga naviera, los años de transformación, la restauración salvadora, permanecía fuera del conocimiento común. El conflicto que se abría entonces era nuevo. ¿Cómo puede un edificio tan singular resultar tan poco conocido? ¿Cómo es posible que, estando tan cerca de todos, siga siendo invisible para la mayoría? El palacio había ganado proximidad física, pero había perdido presencia simbólica. Ya no estaba lejos de Zaragoza, pero Zaragoza parecía lejos de él. Ese vacío de memoria sería el próximo reto, devolverle no solo su arquitectura, sino también su lugar en la conciencia de la ciudad que finalmente lo alcanzó. Porque no basta con que un edificio sobreviva. Para seguir vivo, necesita ser recordado. A medida que el Palacio de Larrinaga recuperaba presencia en el paisaje urbano y su arquitectura renacía gracias a la restauración, comenzó también a despertar un fenómeno inesperado. Las historias susurradas, los rumores que circulaban entre vecinos y las leyendas que poco a poco se fueron adhiriendo a sus muros como una capa más de su larga vida. No eran historias oficiales, ni aparecían en los archivos que Ibercaja custodiaba con rigor, pero se repetían en conversaciones informales, en paseos guiados, en tertulias de barrio. El palacio, por fin recuperado, volvía a ser objeto de curiosidad, y esa curiosidad alimentaba la imaginación colectiva. Una de las leyendas más extendidas tiene como protagonista a Asunción Clavero, la mujer para la cual se concibió originalmente la residencia. Según cuentan algunos vecinos, en noches particularmente tranquilas puede verse, desde la calle, una figura femenina tras uno de los ventanales superiores, como si alguien observara discretamente el exterior. No se escucha nada, no hay movimiento claro, solo una silueta difusa que aparece y desaparece sin dejar rastro. Los más románticos aseguran que es la presencia simbólica de Asunción, una mujer que nunca llegó a vivir en el espacio, que se construyó para ella y que, según estas historias, recorre en silencio las salas que esperaban su llegada. Los historiadores suelen negar estas interpretaciones, pero los guías locales se permiten insinuar, bajo una sonrisa discreta, que quizás algunos lugares guardan ecos que ni el tiempo ni la razón pueden borrar.
otra leyenda recurrente habla de estancias ocultas. Algunos trabajadores que participaron en la restauración afirmaban haber encontrado indicios de habitaciones pequeñas sin acceso directo, muros que parecían más gruesos de lo normal, o huecos inexplicables detrás de antiguas carpinterías. Aunque ninguna investigación oficial ha confirmado la existencia de cámaras secretas, el rumor persiste. Algunos creen que Navarro diseñó espacios escondidos para salvaguardar documentos o pertenencias de valor. Otros piensan que simplemente son restos de reformas sucesivas que dejaron muros dobles o zonas inaccesibles, pero la idea de habitaciones ocultas alimenta la imaginación de quienes ven en el palacio algo más que una obra arquitectónica, un escenario de intrigas no reveladas. También existe la creencia de que el palacio permaneció vacío durante décadas, no solo por el destino triste de sus propietarios, sino porque algo dentro del edificio incomodaba a quienes intentaban vivir o trabajar ahí. Esta teoría, más supersticiosa que histórica, sostiene que ciertos espacios generaban sensaciones extrañas, como si el edificio guardara una resistencia silenciosa a ser habitado por completo. Algunos antiguos empleados de la etapa de Giesa afirmaban en conversaciones informales que ciertos pasillos eran inusualmente fríos, o que se escuchaban ruidos leves sin explicación. No eran historias confirmadas, pero la acumulación de testimonios vagos alimentó el mito de que el palacio poseía una memoria demasiado fuerte para adaptarse a usos contemporáneos sin emitir algún tipo de protesta. Los archivistas de Ibercaja, siempre prudentes y centrados en su trabajo, evitan pronunciarse sobre estas cuestiones. Cuando se les pregunta, responden con sonrisas diplomáticas y frases neutras, recordando que el edificio guarda documentos, no fantasmas. Pero quienes han trabajado entre sus estanterías admiten que el silencio profundo del palacio genera, a veces, una sensación peculiar, como si el edificio tuviera más de un relato, como si la historia oficial fuera solo la capa visible de algo que se intuye pero no se define. Los guías turísticos, por su parte, disfrutan insinuando misterios sin afirmarlos del todo. Hablan de sombras, de ecos, de detalles que desaparecen y reaparecen sin explicación. No lo hacen por sensacionalismo, sino porque el palacio parece invitar a ello. Sus muros, que han visto pasar amor, desilusión, abandono y renacimiento, guardan una intensidad emocional que se presta a la creación de mitos, y al final, cada visitante decide cuánto cree y cuánto no. Así, entre relatos verificados y rumores que se expanden con facilidad, el Palacio de Larrinaga se convirtió en un territorio híbrido, un lugar donde la historia comprobada coexiste con la imaginación popular. No es solo un edificio restaurado, ni solo un archivo, es también un escenario de relatos que sobreviven porque la ciudad nunca terminó de comprender del todo quién fue ese palacio y qué significó para quienes lo soñaron. Y mientras estos murmullos continúan creciendo, surge la pregunta que prepara el camino para el desenlace. ¿Qué revela realmente el palacio cuando nadie lo observa y qué elige seguir ocultando? A lo largo de más de un siglo, el Palacio de Larrinaga ha demostrado que los edificios, igual que las personas, pueden tener destinos inesperados. Lo que comenzó como un gesto íntimo de amor, un proyecto concebido para ser el refugio maduro de una pareja que buscaba un lugar donde culminar su historia, acabó convirtiéndose en algo completamente distinto. Y sin embargo, esa transformación no lo ha reducido, lo ha engrandecido, porque el palacio sobrevivió a sus propietarios, a los usos que lo deformaron,
a las décadas de silencio y al riesgo constante de ser borrado por la indiferencia. Lo que queda hoy no es solo un edificio restaurado, sino un símbolo de todas las vidas que lo atravesaron sin llegar a habitarlo plenamente. Al contemplarlo ahora, uno comprende que el palacio encierra una lección profunda sobre los sueños que no llegan a cumplirse. La historia de Miguel y Asunción está grabada en cada esquina, no como un relato trágico, sino como recordatorio de que incluso las aspiraciones más nobles pueden quedar suspendidas en el tiempo. El palacio no logró convertirse en el hogar que ellos imaginaron, pero sí se convirtió en el testimonio físico de ese sueño. Es la prueba de que una ilusión puede tomar forma, incluso si nunca llega a vivirse. Cada balda restaurada, cada moldura recuperada, cada sala iluminada de nuevo, parece decir que los proyectos personales, por incompletos que sean, pueden trascender la vida de quienes los concibieron. También es una lección sobre los límites del poder y las riquezas. La fortuna de los Larrinaga fue considerable, su influencia comercial amplia, su presencia social indiscutible, y aún así, nada de eso pudo comprar lo que de verdad buscaban: tiempo, salud, plenitud compartida. El palacio revela que la riqueza puede construir muros sólidos, techos altos y jardines elegantes, pero no puede asegurar que esos espacios encuentren su propósito. El edificio permanece como una advertencia sutil, o quizás como una verdad serena, de que hay cosas que no pueden obtenerse ni siquiera con todos los medios del mundo. En su estructura también se conserva la huella de un amor que no terminó como estaba previsto. El palacio no contiene retratos de la pareja ni objetos personales que hablen directamente de ellos, pero respira esa historia en su diseño. Su nombre, Villa Asunción, aún resuena como un homenaje a la mujer cuya presencia nunca cruzó las puertas. Los motivos marinos, la cerámica, los detalles delicados y las proporciones armoniosas son los fragmentos visibles de un sentimiento que se quiso materializar en piedra. Y ahora, más de un siglo después, sigue siendo un recordatorio de un cariño que permanece vivo solo porque alguien decidió convertirlo en arquitectura. Pero el palacio es, sobre todo, una lección de memoria colectiva. Es un legado que Zaragoza no puede permitirse perder. No es solo un monumento, es un capítulo de la identidad de la ciudad, un puente entre lo que fue y lo que es ahora. Su supervivencia demuestra el valor de preservar, de entender que la historia no siempre se encuentra en los grandes acontecimientos, sino también en los silencios, en los intentos fallidos, en las obras que no encontraron su destino a tiempo. Gracias al rescate de Ibercaja y a la voluntad de conservarlo, hoy el palacio tiene la oportunidad de seguir contando historias a quienes quieran escucharlas. Y su historia, lejos de terminar aquí, invita a continuarla. No es un cierre, sino una invitación. El edificio sigue en pie, esperando nuevas miradas, nuevas interpretaciones, nuevos vínculos. Quien pasa frente a él puede ver un archivo, un palacio restaurado o un vestigio de otra época. Pero quien decide detenerse, observarlo con atención y dejarse guiar por lo que cuentan sus muros, descubre mucho más. Encuentra un relato que combina ilusión, pérdida, resistencia y memoria. Un relato que merece ser recordado. El Palacio de Larrinaga sigue ahí, silencioso pero vivo, deseando que alguien más se pregunte qué historias guardan sus salas, y quizás, al hacerlo, no solo se honre su pasado, sino que se contribuye a que nunca vuelva a quedar olvidado, porque los edificios, como los recuerdos,
Solo existen de verdad cuando alguien decide mirar hacia ellos.